Ya estamos aquí, en fin, 26 de julio de 2024. Hoy es viernes, como sabéis, tenemos tertulia al final, y previamente vamos a intervenir con varios invitados. El próximo será por teléfono porque, bueno, vive en otra zona de España y es el vicepresidente de una asociación Anavis. Y enseguidamente lo tenemos al teléfono para hablar con él en qué consiste esta asociación. Bueno, Jesús Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer que atienda la llamada de Radio Esquina y encantado de hablar contigo, pedirte disculpas de que teníamos previsto la entrevista de un miércoles, pero no pudo ser por razones, en fin, el programa se tuvo que suspender y pedirte disculpas. No pasa nada. Bueno. Nada, al contrario. Bueno. Gracias a vosotros y un placer estar aquí. Perfecto. Jesús Muñoz, aparte de otras iniciativas y persona que interviene también en muchos medios de comunicación, es el vicepresidente de la asociación Anavis. La pregunta es lógica, Jesús. ¿Qué es la asociación Anavis? Pues a ver, la Asociación Anavis es, como bien dice sus siglas, es la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica. Y cuando se dice doméstica, pues es algo que choca, ¿no? Directamente, porque claro, todo el mundo sabe, los medios de comunicación, la sociedad, que nos han inculcado esa maldita letra o esa palabra de género. Para nosotros la violencia no tiene género, puesto que la género solamente tiene dos palabras y es sexo. Y como tampoco tiene sexo, porque las cifras, los estudios nacionales e internacionales de los últimos 30 años a nivel nacional e internacional indican que la violencia es bidireccional, pues ayudamos a todas las víctimas, blancos, negros, amarillos, verdes, con cuernos, sin cuernos, homosexuales, transexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, niños. Para nosotros cualquier víctima de cualquier situación en ámbito doméstico es igual. No así para nuestros políticos y nuestra legislación, puesto que desde, como bien saben todos nuestros oyentes, desde el 28 de diciembre del 2004 se instauró en España el derecho penal de autor, que para el que no lo sepa es que es así, jurídicamente hay unos juzgados específicos para parejas heterosexuales en los que solamente se investigan y se castigan los delitos cometidos por hombres sobre mujeres en parejas o exparejas heterosexuales, eliminando así la persecución de cualquier tipo de delito cuando la mujer lo comete, puesto que se mete en el sistema normal como si hubiese una reyerta o una paliza entre dos personas que no se conocen. Entonces, cuando una mujer agrede a un hombre, a un niño, a un anciano, pues se considera delito de violencia doméstica a nivel jurídico y violencia de género. ¿Qué conlleva esta legislación? Pues que un hombre por el mismo delito que comete una mujer, pues se conlleva hasta un 66,5% más gravedad en las penas. Y no porque lo diga yo, sino porque, para que nuestros oyentes lo sepan, la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional, en su voto particular del magistrado don Jorge Rodríguez Zapata, manifiesta que esta ley haría los sueños, esta ley a la que él se opuso en su aplicación, en la consulta que se hizo por parte del Consejo de Poder Judicial, y así al Tribunal Constitucional, pues su texto manifiesta que desea que esta ley no se aplique para que no hagan los sueños de Medved. Medved, que yo no sabía quién era, y San Google, que es mucho más listo que yo, es una de las personas que descubre que era uno de los asesores jurídicos de Hitler, donde se aplicó un derecho penal para una especificación, como eran los judíos, y un derecho con muchísimos más aspectos y más livianos sobre los alemanes. Pues de la misma manera, este magistrado en el 2004 nos viene a decir que se va a aplicar un derecho específico mucho más grave hacia los hombres por el mismo delito y mucho más liviano hacia las mujeres. Y de la misma manera lo dice la página 92 y 93 del informe al anteproyecto de la ley del Consejo de Poder Judicial, donde se expone que no cabe nuestro ordenamiento jurídico en base al artículo 14 de la Constitución, donde todos los españoles debemos ser iguales. Pues se nos viene a decir que en esa articulación de ese informe, que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico la creación de juzgados específicos, es decir, los juzgados de violencia de género no caben en la Constitución. Todo el mundo sabe que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, manifestó en una entrevista pública que esta ley
vulneró los derechos fundamentales de la mitad de la población, puesto que el presidente y 7 magistrados de los 12 del Tribunal Constitucional prevaricaron, dilapidando los derechos fundamentales de la mitad de la población, aplicando una ley, como bien he dicho, con derecho penal de autor. Entonces, bueno, pues entre otras muchas cosas, Anabel lo que hace es intentar ayudar en lo jurídico o en lo emocional, sobre todo poner en contacto con letrados que sean experimentados en esta materia y ayudar tanto a una mujer víctima de maltrato, que no, si no se sometes al sistema y no eres una víctima de maltrato, vamos a decirlo, y siento que siente mal, ¿no? Si no eres una mujer con ideología de izquierdas, feminista, votante de determinados grupos políticos y además acudes a una asociación feminista, pues esa mujer víctima de maltrato no tiene la ayuda del sistema. De la misma manera que no lo tiene un abuelo o una abuela que no ve a sus nietos, de la misma manera que no lo tiene una mujer que es actual pareja de un hombre denunciado y, por supuesto, un hombre denunciado por violencia de género. Como bien saben ustedes, sabemos todas las denuncias falsas no existen, pero las cifras están ahí. Llevamos 2.700.000 denuncias desde el 2004 hasta el 2020, lo que llevamos de 2024, y prácticamente en 20 años, 2.700.000 denuncias, de las que más de 2.200.000 han terminado en sentencias de archivo, sobreseimiento, libre absolución, demostrando la inocencia del denunciado, y apenas unas 600, 500 y pico mil sentencias de condena, de las que más del 60% son conformidades y prácticamente el 95% de todas las condenas no superan los 2 años. Por tanto, resumiendo toda esta parrafada, es una ley con derecho penal de autor que vulnera el derecho fundamental. El feminismo, y con esta ley, destroza a la familia y sobre todo hace muchísimo daño a los más vulnerables, que son nuestros hijos, a los que en gran mayoría se deja sin padres. Así que eso es lo que hace hasta ahora. Bueno, quiero entender que, bueno, por lo que me está explicando, soy una asociación que actúa de manera más global, ¿no? E incluso sí, opinando dentro o fuera de la corriente en común, ¿no? Es decir, que abordáis otros temas que se pueda diferenciar respecto a lo que realmente, en fin, los medios de comunicación emite, etcétera, o la línea a seguir por mucha gente. Claro. A ver, vulgarmente, como se suele decir, somos un poco, como se suele decir, un granillo en el culo, ¿no? Ajá. Somos esa asociación formada toda por víctimas, desde víctimas de malos tratos a sustracción de menores, alienación parental, denuncias falsas, todos somos víctimas, nos las formamos. Creemos con la experiencia, y no es que seamos algo ajeno a la organización o a lo que es común, porque hay bastantes asociaciones que sufren esa misma línea. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos 2 años pues hemos hecho una forma diferente de trabajar, sobre todo hacemos muchísimas ponencias, una con gran éxito que ha sido, por ejemplo, en el CEU, donde llenamos el auditorio, también hacemos el sabiote, entre tantos. Es decir, acercamos a la sociedad una información donde se le expone al ciudadano, en general, que hay una serie de derechos que los políticos les han hecho que se olviden, y lo que le enseñamos a la gente es a defenderse con la legalidad, pues desde, no sé qué decirle, enseñarle a grabar, que hay una jurisprudencia del Supremo que dice que las grabaciones entre particulares son legales y puedes grabar como tu expareja te extorsiona diciendo que le cedes la guardia y custodia y la casa, o que te atengas a las consecuencias porque te va a hacer lo que hacen muchas, denunciarte por violencia de género. Entonces la gente no cree que ese tipo de pruebas sean lícitas, y lo son. Les enseñas a cómo, por ejemplo, obtener un historial médico del niño para que se sepa quién es el que habitualmente lleva al crío, si puede ser el padre o la madre, o conjuntamente, para que vean que tú no eres una persona ajena a tu familia, que te encargan de tus hijos, que jamás le has puesto una mano encima, donde hay una serie de hechos, de vídeos o grabaciones donde hay papás, para que se hagan una idea, hay papás que aproximadamente en alrededor de 10 años han recibido más de 100 denuncias. Yo he recibido 7. Me jugué una prisión de hasta 14 años y medio. Y cuando esto se lo expones a la gente normalmente piensa que cuando una persona recibe una denuncia de violencia de género es como poco más o menos que un terrorista de Al-Qaeda, y nada más lejos de la realidad. Hoy en día una denuncia de violencia de género, y perdonen que lo diga de manera jocosa, es tan fácil obtenerla como beber de un botijo. Es decir, es sumamente fácil que en un proceso de separación de guarda y custodia, pues automáticamente recibas una denuncia de violencia de género, te pases entre 1 y 3 días en un calabozo. Normalmente muchas denuncias, la gran mayoría se producen los viernes para que pases el fin de semana, y además con un aliciente que normalmente si la pareja
tu pareja, mujer, es de un país extranjero, ya sea hispanoamericano o bien de alguno de los países del este, pues te encuentras con una denuncia jueves o viernes, eres detenido y en ese fin de semana la madre del niño desaparece del país con una situación de sustracción de menores a la que la administración española no hace absolutamente nada. Y para que vean de aquí estamos hablando, aproximadamente hemos pasado de 330 casos de sustracción de menores a alrededor de 10, 15 años, que esa era la media anual. Hemos pasado, gracias a los indultos de María Sevilla, Juana Rivas, María Salmerón y demás personajes públicos que todos conocen, pues hemos pasado a más de 600 sustracciones de menores en menos de un año. ¿Por qué? Porque secuestrar a nuestros hijos por parte de las madres, como dice la señora Irene Montero, madres protectoras, pues no constituye ningún tipo de delito, porque si lo constituyera, además nuestro gobierno te indulta. Eso lo que hace es empoderar a quien la comisión de delitos vulnera los derechos no solamente de los padres, sino de los hijos, y muchos de los hijos, para que se hagan una idea, 700 casi críos al año, entre los 3 y los 11 años, desaparecen de nuestro país y solamente se recupera alrededor del 3%. O sea, imagínense el magnicidio del que estamos hablando. Si a eso encima le sumas que un padre que está denunciado, una abuela que se ha tirado, pues a lo mejor durante el COVID, X meses sin ver a su hijo, se encuentra con la denuncia de que su hijo está siendo investigado por un delito de violencia de género, y encima para esa mujer, a la que el feminismo no protege, esa mujer, esa abuela, que tiene todo el derecho a disfrutar de su nieto, igual que la abuela materna, se ha encontrado con que su hijo ha desaparecido de su vida para siempre. Y eso es un poco lo que intenta hacer Anavid, no porque seamos algo contrario, sino porque le enseñamos a la gente a saber que tiene derecho. Y por desgracia, llevamos 20 años sufriendo esta lacra, ¿no? ¿En qué áreas geográficas operáis, Jesús? Pues prácticamente, no digo que en toda España, pero sí que tenemos un amplio elenco, porque cuando nacimos, pues las 4 personas o las 10 personas que las formábamos éramos todos casi de Madrid. Y ahora pues sí que es verdad que tenemos delegados en Sevilla, en Málaga, en Jaén, si no recuerdo mal, en Barcelona, en Huesca. Hay diferentes provincias, no llegamos a todos los sitios porque una cosa que debe saber la gente, igual que somos papás o mamás o abuelos que tenemos larga experiencia, nosotros por la forma de trabajar que hacemos y por las víctimas a las que cubrimos, solamente por el hecho de defender a hombres también, además de mujeres, pues no podemos ni vamos a recibir jamás una sola subvención del Estado porque somos una asociación catalogada. Pues supongo que tendrán noticias como esta asociación reciente que se ha creado, esta fundación de los hombres maltratados, a las que el Ministerio de Igualdad y el propio gobierno ha declarado la guerra, intentando por todos los medios legales e ilegales ilegalizarlo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, prácticamente el teléfono, la asociación, el email y el WhatsApp, pues funciona a diario y atendemos entre 15 y 20 personas diarias. Hay algunos días que más, pero más o menos una media es esa. Llevamos unas 3.500 víctimas atendidas en poco más de año y medio, 2 años, que hemos salido a la luz y ese es un poco el ámbito del que trabajamos. ¿Qué tipo de programas y servicios ofrecéis? Pues a ver, desde la más absoluta humildad, sobre todo lo primero, lo que más se reclama, y aunque parezca un poco absurdo, ¿no? Que no sabemos si sirve de mucho, la gente dice que sí, es escuchar a la persona. Nos da igual, como repito, la orientación política, la ideología política, el sexo que tenga la víctima, el caso es que nos ayuda y le ayudamos a tener más información de su caso, sobre todo a escucharle, que sepa que no está solo, que es lo más primordial, porque también nos podríamos meter en las cifras de suicidio y es alucinante como más o menos las cifras que manejaba el Ministerio de Rajoy, el 72% de las víctimas de suicidio eran por hombres. Del total de hombres suicidados aproximadamente se manejaba una cifra de que el 72%, es decir, unos 2.500 hombres se suicidaban inmersos en procesos de este calibre, ¿no? Entonces lo que me preguntaba, lo que hacemos es solamente de escucharle. Sí que es verdad que no se ayuda a nadie que no pueda aportar o probar lo que nos está contando, entonces se le requiere, previa la pixelación de los datos personales, pues documentación jurídica, desde los informes, la denuncia, el informe médico forense, todo lo que puede conllevar instrucción judicial para ayudar también a su letrado, ya sea de oficio o de pago. Yo soy de los que pienso que 8 ojos o 6 ojos ven más que 2
Y entonces le ayudamos tanto en lo jurídico como en lo personal, acompañándole, le ayudamos con todo lo que la experiencia que tenemos, la vida personal, durante más de 15 años, desde obtener, como he dicho antes, el libro de familia, cómo ser historial médico del crío, cómo enfrentarse a la administración para proteger al menor, cómo prepararle para un psicosocial, bueno, pues todo lo que conlleva la instrucción judicial, el calvario psicológico, que es lo más grave, y sobre todo, pues hacemos una cosa que la gente lo demanda cada vez más, es una comida que hacemos al año, a lo que invito a todos nuestros oyentes, la Gala Navid, que es una entrega de premios donde, pues el año pasado, este año ha sido, creo que hemos 180, prácticamente es una boda, donde lo que se hace es, bueno, juntarnos como si fuésemos una gran familia, donde sobre todo lo primordial es que la gente sienta que no están solos. De todas las ideologías políticas, de todas las partes de España, vienen a una entrega de premios y, bueno, pues a recibir esa ayuda y sobre todo lo que intentamos es hacer una red de conexión, una red nacional de ayuda donde pues un señor que está denunciado que es médico nos puede explicar cómo interactuar con la madre a través del historial médico del crío. Otro señor que es ingeniero nos ayuda pues a lo mejor a diseñar programas para hacer pues seguimientos o grabaciones que a lo mejor hay mucha gente que no sabe. Pues desde técnicos informáticos, psicólogos, todo el aspecto técnico o el espectro que trabaja en una institución judicial, pues ofrecemos la colaboración y la ayuda de letrados que se acercan a nosotros, ofrecemos nuestros servicios a un precio más o menos reducido y sobre todo ponerle en manos de especialistas. No todo el mundo vale, porque un abogado puede ser muy bueno en derecho penal para la persecución de ciertos delitos, pero aquí tienes que estar un poco, vamos a ver, curtido en batallas, en las estrategias procesales que utilizan muchos abogados en los procesos de separación, ¿no? Entonces, pues ofrecemos ese tipo de servicios, digamos, una especie de ayuda integral en la que cabe de todo, de ayuda personal, le derivamos a psicólogos, a abogados y sobre todo lo que más valora a la gente, lo que puedo decir es el que sepan que no están solos. ¿Tenéis una página web? Malos tratos. Esa es la página mía personal con la que arranqué en el 2008-2010 en mi proceso. Y luego está Navid, malostratosfalsos.com o el email malostratosfalsos@gmail.com y luego está Anavid, que es la asociación de la que soy presidente, y luego info@anavid.es o víctimas@anavid.es. Ahí se le... Explicáis en distintas plataformas que tú habías dicho, explicáis perfectamente los derechos, con quién colaboráis, vuestros programas, qué hay que hacer en principio, que la violencia afecta a todos, etcétera. Efectivamente, ahí pues hay las pestañas para que puedan entrar y ver un poco el trabajo que se hace. En general, ¿ha aumentado en todo tipo de casos en la violencia los últimos meses, el año? ¿Cómo lo valoráis ustedes? Pues aquí estamos hablando de algo políticamente incorrecto, pero como la gente que me conoce a lo largo de estos años, que ya son muchos, saben que yo no soy una persona demagógica ni hipócrita, yo me baso en datos y sobre todo datos oficiales, que es lo que da un poco nuestra credibilidad. ¿La violencia ha aumentado? Sí. ¿Es por un grupo determinado de personas? Sí. Igual que puede decir, hombre, Jesús, usted no puede decir ahora que hay un grupo determinado de personas cuando usted ha criticado eso por el derecho penal de autor. Pero a raíz de la inmigración, y estos son datos, le voy a ofrecer, por ejemplo, datos de la Consejería de Justicia de Cataluña. El 71% de los presos de menores de 21 años, presos en Cataluña, no es que sean detenidos, sino presos, es decir, que dependen de instituciones penitenciarias en Cataluña, son argelinos, magrebíes y albaneses. Eso es un dato que es significativo. Ha aumentado un 87% las agresiones sexuales. Y sobre todo, en lo que a nosotros nos atañe, sí que es verdad que hay un aumento en base a esa inmigración descontrolada, y que no se me alarme nadie porque no es un discurso racista, pero es que los datos del Ministerio del Interior no los pongo yo, ni los expongo ni me los invento. Nosotros los recogemos y lo que se hace es una valoración, pues recogiendo datos y de fuentes policiales. Entonces, la realidad es que han aumentado muchísimo las agresiones sexuales, cosa que nosotros no tratamos porque en los ámbitos domésticos hay pues especializaciones del Estado que se dedican a ello, pero sí lo que recogemos es que a lo que nosotros nos atañe en el ámbito doméstico está aumentando muchísimo, cosa que no había sucedido prácticamente nunca. Desde que yo tengo conocimiento y inicio mi caso en el 2006 hasta el 2012, habría a lo mejor, no sé, por decir una cifra, ¿no? 1, 2, 5 denuncias de abuso sexual en el proceso de separación o guardia y custodia y denuncia de violencia de género. Pero es que desde el 2015-2016 se ha multiplicado por 100
que no solamente va aparejada la denuncia de violencia de género en ese proceso, ¿no?, de guardia y custodia o de separación de la pareja, sino que además, como no se consigue en primera instancia una denuncia que sea consistente en un proceso para que alargue lo más posible la separación del padre de sus hijos a través de la vía express y la vía penal, pues ahora lo que se conoce, y les sonará a ustedes algunos casos si trabajan estos temas en entrevistas, lo que se llama la bala de plata. Y esa bala de plata conlleva que automáticamente no solamente la denuncia de violencia de género, la aplicación del artículo 92.7 del Código Civil, es decir, toda persona que sea denunciada y esté inmersa en un proceso judicial vía violencia de género no puede optar a la guardia y custodia compartida. Ese es uno de los vamos a decir, casos espurios en los que la mujer utiliza la ley para conseguir una ventaja, que es separar al hijo de la casa, al padre de la casa de sus hijos, son de alejamiento durante el proceso de instrucción, 6, 8 meses, 1 año, 2, el hijo está con la madre. ¿A quién le van a la guardia y custodia finalmente? Pues normalmente el 95% de los casos a la madre. Sino que además ahora, con la denuncia de la bala de plata, cuando hay un archivo, un seguimiento de la denuncia de violencia de género, lo consiguiente que hace esa madre protectora es denunciar al marido, al exmarido, que está en el proceso, por abuso sexual a alguno de los hijos, especialmente si son niñas entre 3 y 11 años. Eso conlleva automáticamente, en la mayor parte de los casos, la aplicación del artículo 94 del Código Civil, que es la retirada de la patria potestad durante el proceso de instrucción. Y eso es uno de los casos más sangrantes que tenemos actualmente, porque en las secuelas en un niño a partir de los 3 años que tiene formada su personalidad hasta los 11, la eliminación prácticamente total durante un año, 3, 5, del contacto entre padre e hijo, pues las secuelas en esos hijos en su desarrollo emocional y personal son gravísimas. Por darle algunos datos, el 66% de las niñas que están en prisión carecen de figura paterna. Más del 70% de las personas que inician relaciones sexuales tempranas a partir de los 11 años carecen de figura paterna. Las personas que abandonan los estudios, especialmente varones, entre el 55 y el 65%, son hogares que no tienen figura paterna. La mayor parte entre el 68 y el 72% de las personas que inician tempranamente el consumo de drogas estupefacientes carecen de figura paterna en su ambiente. Entonces, todo este sistema está diseñado principalmente para destruir, y siento decirlo así, destruir la familia, porque destruyendo al padre, eliminando de la vivienda, destruyes a los hijos. Y eso es lo que intentamos hacerlo de manera, no sé si bien, pero lo estamos intentando. Dos últimas preguntas, Jesús. La primera es que la verdad es que cada vez que hay un caso de violencia de todo tipo, los medios de comunicación, las administraciones se escandalizan, nos bombardea 3 días, 4 días, pero luego se pierden en el olvido. Es decir, ¿qué medidas, según vuestro criterio, habría que tomar para evitar todo tipo de violencia y que realmente sea eficaz, que no sea mediática, ¿no? Que, en fin, dice, vamos a tener una reunión para ver lo que se hace, pero no se saca nunca conclusiones de esas reuniones o medidas concretas que quedan muy bien en la letra, pero luego en la realidad del que recibe no sé, maltrato o otro tipo de violencia no está protegido. ¿Qué línea tendremos que seguir según Anavi? Perdón. Pues le agradezco la pregunta, porque aunque parece sencillo, es complicado resumirla. Pues rápido. Bueno, sí, en un minutillo. Mire, una de las principales causas de esta destroza personas, esta ley, es las legislaciones se aplican en base a lo que votan los ciudadanos a determinados grupos políticos, y esos señores se nutren económicamente a través de cientos de miles de subvenciones, muy rápidamente 24.000 millones de euros en un solo año de la Unión Europea, 66.500 millones de la Junta de Andalucía en 3 años por aplicación de este tipo de legislaciones. Es decir, es un carta transgigante que reparte tantos millones de euros que es muy difícil de erradicar. 30 segundos. ¿Cómo lo eliminaría yo? De manera sencilla. Miren ustedes. Les he explicado que tan solo en un año, en el 2023, se han metido 199.282 denuncias. Más del 82% de esas denuncias terminaron declarando la inocencia del denunciado. ¿Por qué? Y además, aplicando a esto, que sepan ustedes que 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas jamás han interpuesto una denuncia, pero se ponen cada día más denuncias. Esto es fácil. Jueces que no deduzcan testimonio, no persigan el delito, lo que están obligados por la ley de enjuiciamiento criminal, y en su labor como jueces, la persecución del delito está integrada dentro de su función. El juez que de 10 procedimientos judiciales
no deduzca testimonio en al menos la mitad de la persecución de delitos de por qué ese señor ha puesto una denuncia falsa, si es que la ha puesto, y ese señor no ha sido condenado, una de dos, o la denuncia es falsa o están soltando un maltratador. Entonces, si no se deduce testimonio, no se consigue el delito. Si ese juez, cada día, vamos a decir que de 10 procedimientos judiciales, 5 no investiga qué ha sucedido en ese caso, tiene que ser destituido. 2, de la misma manera con la Fiscalía. 3, la mujer que interponga una denuncia y no pueda acreditar con la tecnología que tenemos hoy en día que todo el mundo puede grabar, no puede acreditar con un parte de lesiones, con una aplicación informática que grabe o con testigos que esa mujer ha sido víctima de malos tratos y separe a sus hijos de su padre, que le caiga la misma condena. Por ejemplo, en mi caso, si a mí me pedían 14 años de prisión y tengo una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio, que le caiga la misma condena a la denunciante. ¿Por qué? Y de la misma manera se les destituya, se les quite la capacidad de poder ejercer su profesión a los abogados que defiendan ese tipo de causas. ¿Por qué? Porque hay que atajar la raíz. Lo que no puede ser es que gastemos miles de millones de euros y, me repito, si todos los años se ponen más de 160, 180, 190 mil denuncias, y miren ustedes, dilapidamos casi 1 billón de euros en ayudas públicas a través de los servicios sociales, funcionarios, juzgados, y no se obtiene el rendimiento que es salvar víctimas, y cada año desde el 2004 hasta la actualidad la media de víctimas sigue siendo la misma, aproximadamente entre 50 y 60 personas al año. ¿Para qué merece la pena gastar cada euro lo que gastamos sabiendo que no salvamos víctimas? Entonces, resumiendo esto, ¿ustedes se montarían en un avión cuyo piloto estrella el 80% de sus vuelos? No, ¿verdad? ¿Ustedes entrarían en un hospital y se operarían con un cirujano cuyo 80% muere en su mesa de camilla, en su quirófano? No, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que seguir construyendo un sistema de protección de la mujer cuyo 80% de hombres termina siendo archivado sobreseimiento o libre absoluto? Y las mujeres siguen muriendo año tras año, aumentando el número de víctimas, aumentando la gestión económica, las legislaciones, las aplicaciones y éticas, y no se solventa una sola muerte. Pues la única forma de atajarlo es ir a por los jueces, ir a por los fiscales y sobre todo asociaciones de abogados que se dedican y despachos que se saben nombres y apellidos de asociaciones, vamos a decir, de bufetes de despachos asociadas a grupos políticos. Hay nombres y apellidos de ese tipo de asociaciones y despachos, y toda mujer que interponga una denuncia y no pueda acreditarlo fehacientemente en un juzgado tiene que tener la misma aplicación del Código Penal. Si a ese señor le piden ustedes 3 años de prisión por un supuesto maltrato, esa mujer, si no ha conseguido demostrarlo, 3 años de prisión y la eliminación automáticamente de la guardia y custodia de esa madre. Y la última, Jesús, vosotros tenéis la norma de la violencia afecta a todo, hacéis énfasis a que es una violencia doméstica, énfasis también importante en las denuncias falsas, pero quiero entender que no excluye absolutamente, al revés, incluye todo tipo de violencia, sea del marido a la mujer, y debe recibir el castigo máximo. Por supuesto, es decir, como he dicho anteriormente, a todos los, Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, es decir, de hecho, cualquier persona que entre en el canal de Malos Otros Casos TV o malosotoscasos.com, en la página web entrevista pestañas, de las últimas entrevistas que hemos hecho ha sido una mujer que ha sufrido una situación de maltrato durante 40 años. ¿Sabe lo que le ha conseguido el sistema, ya ahora de Ana Redondo, antiguamente Irene Montero, ese feminismo estatal? ¿Sabe lo que ha conseguido una mujer víctima de malos tratos de 40 años? 250 euros de indemnización, ni una sola subvención, ni una sola ayuda económica, ni un solo acercamiento por los servicios sociales. Es decir, no solamente lo digo yo, hay una entrevista en el periódico El Mundo donde salen 2 mujeres manifestando que sí, somos víctimas, nos dicen todo el día que denunciemos. Cuando llegamos a denunciar, y ese es el titular del periódico, cuando llegamos a denunciar realmente estamos solas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que no hay nada mejor que tener un grupo de personas que te ayude, y que indudablemente hay mucha gente que piensa que como yo soy un hombre, pues solamente ayudo a hombres. No, ayudamos a mujeres, a abuelas, hemos ayudado a personas transexuales, hemos ayudado a parejas lesbianas a denunciar a su pareja lesbiana, porque eso es otro mundo. Es decir, a nivel internacional se ha descubierto que el 49,5% de las agresiones sexuales dentro del ámbito LGTB tienen más riesgo. Bueno, más riesgo no, las estadísticas dicen que el 49% de las parejas lesbianas sufren violencia física, psicológica y además agresiones sexuales. Y eso no sale a la luz por la sencilla razón de que, como están formadas por las parejas lesbianas por mujeres, pues entraríamos en el ámbito de que la mujer tiene la misma capacidad de maltratar que el hombre, y eso en la ley de violencia de género no cabe, porque solamente somos malos los hombres, como bien saben ustedes.
Pues... Así que Anavid tiene las puertas abiertas a toda la víctima que consideres, sobre todo su tiempo, de que se dé la oportunidad de que si tiene miedo que se olvide, que le vamos a ayudar en todo lo que nos esté en nuestras manos. Pues muy agradecido, Jesús, que te venga a Radio Esquina. Buen fin de semana y gracias. Un placer, mil gracias a ustedes por la oportunidad. Venga, buen fin de semana. Nos comunicamos, nos vemos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, con la intervención del vicepresidente de Anavid, pues hacemos una pausa y enseguida ya estamos con Jaime.